Todo empezó como una simple excursión. Era un día nublado, con un viento frío que se colaba entre los árboles y hacía crujir las hojas secas bajo nuestros pies. La idea de explorar ese bosque perdido en los mapas había sido de Mario, siempre obsesionado con los lugares fuera de lo común. Yo no quería ir, pero su entusiasmo era contagioso, y antes de darme cuenta ya estábamos ahí, en medio de un silencio que parecía absorber incluso nuestras risas nerviosas. El bosque tenía algo que no estaba bien. Desde el momento en que cruzamos el viejo puente de madera, sentí una presión extraña en el pecho, como si el aire estuviera cargado de algo invisible y pesado. Los troncos de los árboles parecían alargarse hacia el cielo, desnudos y secos, como si imploraran algo. Sus ramas se entrelazaban formando figuras que parecían ojos. A cada paso me invadía la sensación de que éramos observados. ¿Te diste cuenta de lo extraño que está el aire aquí?, pregunté, intentando sonar despreocupado. Mario solo sonrió mientras revisaba el GPS. Estamos lejos de cualquier ruta conocida. Esto es exactamente lo que buscaba. Tranquilo, es un bosque más. Quise creerle, pero una grieta lejana en el suelo atrajo mi atención. Era oscura como una herida abierta en la tierra. A medida que avanzábamos, más grietas aparecían, conectándose como una red venenosa que parecía extenderse por todo el terreno. Esto no estaba en el mapa, susurró Mario finalmente, mientras su sonrisa se desvanecía. Quise responder, pero un sonido me interrumpió. Un lamento bajo y prolongado, que no parecía humano. Nos quedamos inmóviles, atrapados en el eco de ese ruido que parecía salir del mismísimo suelo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?, preguntó Carla, nuestra compañera más callada, con la voz apenas audible. Debe ser el viento, dijo Mario, pero su tono de voz traicionaba su seguridad. El viento, pensé, pero no había viento suficiente para generar algo tan espeluznante, tan vivo. Intentamos continuar, pero el bosque parecía conspirar contra nosotros. Cuanto más caminábamos, más difícil era orientarse. El GPS dejó de funcionar. Las marcas en los árboles desaparecieron y el sol, oculto tras gruesas nubes, ya no daba pista de la dirección. Creo que deberíamos regresar, dije finalmente, pero justo cuando terminé de hablar, lo escuchamos de nuevo. ¡Ese lamento! Esta vez, más cerca. Mario se giró hacia mí, con el rostro pálido. Lo escuchaste, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, algo se movió entre las sombras del bosque, rápido y silencioso. No era un animal. No podía serlo. Mario levantó la linterna, apuntando hacia las sombras. La luz temblorosa apenas logró cortar la oscuridad entre los árboles. ¿Quién anda ahí?, preguntó con un tono firme que intentaba ocultar su miedo. El silencio fue nuestra única respuesta, pero no era un silencio común. Era como si todo el bosque contuviera la respiración, expectante. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Estaba a punto de darle la razón cuando algo salió corriendo a nuestra izquierda. Un movimiento rápido y errático que hizo crujir las hojas y los arbustos. «Ahí», gritó Mario, girándose hacia el sonido. Pero lo que sea que fuera, ya había desaparecido. El bosque parecía jugar con nosotros, moviendo piezas en un tablero que no entendíamos. «Esto no tiene sentido», susurré. «No es un animal. No camina como uno». «¿Entonces qué es?», preguntó Carla, sus ojos clavados en la oscuridad, como si esperara que algo emergiera de ahí en cualquier momento. Nadie respondió. Mario insistió en que siguiéramos, argumentando que quedarnos quietos nos hacía un blanco fácil.
Aunque no lo dijera, yo sabía que él estaba tan asustado como nosotros. Continuamos avanzando, pero el bosque parecía cambiar con cada paso. Los árboles se volvían más altos, las grietas en el suelo más profundas, y el lamento, ese sonido terrible, se hacía más constante, como un llanto lejano que se acercaba con cada segundo. Fue Carla quien lo vio primero. Ahí, dijo, señalando entre los árboles. Una figura alta y delgada, de movimientos torpes pero rápidos, que desapareció antes de que pudiéramos enfocarla bien. Sentí que el corazón me... No estamos solos, dije, aunque todos lo sabíamos ya. Mario se adelantó, pero Carla se detuvo, con la mirada perdida. Esto está mal. Algo no quiere que estemos aquí, murmuró, más para sí misma que para nosotros. Quise tranquilizarla, pero entonces lo escuchamos de nuevo. Un crujido, esta vez justo detrás de nosotros. ¡Corre!, grité, sin pensarlo 2 veces. Corrimos como pudimos, tropezando con raíces y ramas. El bosque se cerraba a nuestro alrededor, como si intentara atraparnos. Podía escuchar a Carla respirando entrecortadamente detrás de mí y a Mario maldiciendo mientras trataba de abrirse paso. Pero el lamento no desaparecía. Nos seguía cada vez más fuerte, cada vez más cerca. De repente, Mario se detuvo en seco. ¿Qué haces? ¡Sigue corriendo!, le grité, pero él no respondió. Estaba mirando algo en el suelo, una especie de símbolo tallado en la tierra, rodeado por huesos pequeños y secos. Esto no es natural, dijo, con la voz temblorosa. Carla llegó a su lado, pero al ver el símbolo retrocedió, tapándose la boca con las manos. Esto es una advertencia, susurró. Estamos cruzando un límite. En ese momento, el lamento se transformó en un grito agudo, desgarrador, como si algo gigantesco se hubiera despertado bajo nuestros pies. El suelo comenzó a temblar ligeramente, y sentí que las grietas se extendían profundas y vivas, como si intentaran alcanzarnos. «No es un límite», grité, mientras tiraba de Mario para que siguiera corriendo. «Es una trampa». Corrimos como si nuestra vida dependiera de ello. Y quizá lo hacía. El aire parecía más denso. Cada inhalación quemaba mis pulmones. Detrás de nosotros, ese grito se transformó en un rugido grave, profundo, que resonaba en mi pecho como si el bosque entero estuviera gritando. No tenía idea de dónde estábamos. El bosque parecía infinito, un laberinto vivo que torcía el camino cada vez que creíamos encontrar una salida. Las raíces sobresalían del suelo como manos huesudas que intentaban atraparnos, y las grietas seguían expandiéndose, formando líneas negras que brillaban con un extraño fulgor rojizo. «¡Por ahí!», gritó Mario, señalando un claro entre los árboles. Nos dirigimos hacia él, pero cuando lo alcanzamos, nuestras esperanzas se desmoronaron. El claro no era una salida, sino un círculo de árboles muertos. En el centro, una figura humana se retorcía, atada a lo que parecía un altar de madera negra. «Dios mío», jadeó Carla, llevándose las manos a la boca. Nos acercamos con cuidado. La figura no se movía, y al principio pensé que era un cadáver. Pero entonces, como si sintiera nuestra presencia, levantó la cabeza. Sus ojos estaban completamente blancos, y su piel parecía estar marcada con las mismas grietas que cubrían el suelo. «Ayúdenme», murmuró con una voz que apenas era un susurro, quebrada y gutural. Di un paso atrás instintivamente. Algo en esa voz no era humano, una mezcla de súplica y algo más. Algo que no podía entender. «No deberíamos estar aquí», dijo Mario, retrocediendo también, pero algo lo detuvo. Las grietas en el suelo se movieron, cerrándose a su alrededor como raíces vivas. «No puedo moverme», gritó,
luchando por liberarse. Carla y yo corrimos hacia él, pero antes de que pudiéramos alcanzarlo, la figura en el altar comenzó a reír. Era una risa espeluznante, entrecortada, como si se ahogara con cada carcajada. «Ustedes también serán uno con el bosque», dijo. Y su voz resonó en nuestras cabezas como un eco imposible. El suelo se abrió bajo Mario, tragándoselo de repente. Solo escuchamos un último grito antes de que desapareciera en la oscuridad. «¡Mario!», gritó Carla cayendo de rodillas. Intenté sujetarla, pero el altar comenzó a brillar con una luz roja que parecía pulsar, sincronizada con los latidos de mi corazón. La figura seguía riendo, sus ojos vacíos mirándonos, mientras las grietas en el suelo se extendían hacia nosotros. «Tenemos que salir de aquí», le grité a Carla, tirando de su brazo. Ella no respondió, paralizada por el horror. Fue entonces cuando las raíces salieron disparadas del suelo, envolviendo sus piernas y brazos. «¡No!», grité, agarrándola con todas mis fuerzas, pero las raíces eran más fuertes. «¡Corre!», me dijo, con lágrimas en los ojos. «No hay tiempo. No voy a dejarte». Pero antes de que pudiera hacer algo más, las raíces la arrastraron hacia el altar, y el suelo comenzó a cerrarse alrededor de ella. La última vez que la vi, sus ojos estaban llenos de terror, pero también de una súplica muda, que no me detuviera. Carla desapareció bajo la tierra, y el bosque quedó en un silencio absoluto. No había viento, ni hojas crujientes, ni siquiera el eco de los lamentos. Solo mi respiración entrecortada y el martilleo de mi corazón rompían el vacío. Estaba solo. Miré alrededor, desesperado, buscando un camino, una dirección. Pero el bosque había cambiado otra vez. Los árboles formaban un muro compacto, y las raíces se movían bajo mis pies como si estuvieran vivas, retorciéndose, empujándome hacia el altar que ahora estaba vacío. El símbolo grabado en el suelo, aquel que Mario había encontrado antes, brillaba con un rojo intenso, y el aire olía a sangre y tierra húmeda. Intenté correr, pero no importaba hacia dónde me dirigiera, siempre terminaba frente al mismo altar. «¡Déjenme salir!», grité, pero mi voz no parecía llegar muy lejos. De repente, el lamento volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era un sonido distante, sino una mezcla de voces, gritando, llorando, pidiendo ayuda. Reconocí entre ellas la voz de Mario, de Carla, y algo dentro de mí se quebró. «No es real», no dije a mí mismo. «Esto no puede ser real». «¿Por qué no puede ser real?», preguntó una voz detrás de mí. Me congelé, no quería girarme, pero mi cuerpo lo hizo por sí solo. Ahí estaba, la figura que habíamos visto entre los árboles. Ahora podía verla claramente. Alta, delgada, con una piel grisácea que parecía estirada sobre sus huesos. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la luz, y su boca, que era demasiado grande para su rostro, se curvaba en una sonrisa grotesca. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera analizándome. «Tú entraste al bosque», respondió, su voz como un coro de susurros. «Y el bosque toma lo que entra. Llévame a mí», grité, sintiendo un impulso de rabia y desesperación. «Déjalos ir». La criatura se rió, una risa seca y cruel. «Ellos ya son parte de esto. Ahora tú también lo serás». El suelo comenzó a abrirse nuevamente, pero esta vez no eran solo grietas. Algo salía de ellas. Manos esqueléticas, pálidas, con dedos alargados que se estiraban hacia mí. Intenté retroceder, pero chocaba contra los árboles que parecían acercarse cada vez más. Las manos me atraparon. Sentí cómo su tacto helado se clavaba en mi piel,
tirando de mí hacia abajo. Luché, grité, pero era inútil. Mi cuerpo entero fue envuelto por esas raíces vivientes que me arrastraron hacia una oscuridad que no era solo ausencia de luz, era algo más profundo, algo que no tenía fin. Mientras me hundía, vi las caras de Mario y Carla en las raíces. Estaban atrapados, con expresiones de terror eterno, sus ojos fijos en mí como si me culparan. La última imagen que vi fue el altar, brillando como un corazón palpitante, antes de que la oscuridad me tragara por completo. La oscuridad no era el final. Abrí los ojos, pero no sentí alivio. Estaba en un lugar distinto, un espacio imposible. Las raíces me sostenían en el aire, envuelto por una niebla rojiza que olía a podredumbre y metal. A mi alrededor, cientos de figuras se retorcían en silencio, atrapadas en las raíces como yo. Reconocí sus rostros. Mario, Carla y otros que no conocía, pero que llevaban el mismo terror en sus ojos. Intenté moverme, pero las raíces se apretaron, clavándose en mi piel. Era como si el bosque quisiera que entendiera algo, como si su voluntad me atravesara. Entonces escuché las voces. ¿Puedes sentirlo?, preguntó el coro, la misma voz de la criatura, pero multiplicada 1000 veces. ¿Qué quieren de mí?, grité. Pero mi voz no era más que un eco perdido en la inmensidad. Una raíz se deslizó hacia mi rostro, tocando mi frente. Sentí un torrente de imágenes invadiendo mi mente. Vi al bosque como era antes, lleno de vida, de animales y luz. Pero luego llegó algo, una sombra negra que devoró todo a su paso, dejando tras de sí este lugar maldito. Un abismo de sufrimiento que no podía ser saciado. Tú eres parte del ciclo, dijeron las voces. El bosque no olvida, el bosque no perdona. Una risa gélida se extendió por el aire, y entonces entendí. Este no era un castigo, era un destino inevitable, una condena compartida por todos los que habían cruzado el puente. Por favor, déjenme ir, suplicaba, pero sabía que no servía de nada. Las raíces comenzaron a hundirme más en la tierra. Pude sentir cómo el bosque me absorbía, cómo mis pensamientos y recuerdos se desvanecían lentamente, siendo reemplazados por el mismo dolor que había visto en los ojos de los demás. El bosque me estaba reclamando. Mientras la niebla me envolvía por completo, escuché un último susurro, suave, burlón, pero definitivo. Bienvenido al bosque de los lamentos. Y entonces ya no existí como yo mismo, solo quedó el lamento. Y así termina la aterradora historia de El bosque de los lamentos. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en esta situación? ¿Te arriesgarías a cruzar ese puente o retrocederías al primer lamento? Déjame tus teorías en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Si disfrutaste esta historia y quieres más relatos que te quiten el aliento, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas pesadillas narradas. Gracias por acompañarme en esta oscura aventura. Nos vemos pronto, si es que logras salir del bosque.